Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. El calor mata. Las altísimas temperaturas que hemos vivido este mes de junio, con una ola de calor que ha acabado de confirmar el junio más cálido desde que hay registros, ha dejado al menos 380 muertos. Una parte de ellos, hasta 6 el mes pasado, por algo que es muy poco habitual, por golpes de calor que provocan un colapso rápido del cuerpo. Solo en las últimas 48 horas se han confirmado otras 4 muertes por este motivo. Apenas llevamos 14 días de verano y la pregunta es cuándo volverán a producirse estos episodios extremos cada vez más habituales por culpa del cambio climático. Por eso los expertos instan al gobierno a reforzar las medidas porque avisan de que este verano y en los próximos el calor va a ir a más y los protocolos son insuficientes. Mariola Lourido. Las autoridades sanitarias refuerzan las recomendaciones de protección ante el aumento de muertes por golpes de calor. 4 personas en las últimas 48 horas en Córdoba, Plasencia, Castellón y Alicante. Y en junio fueron al menos 6, según ha podido saber la cadena SER de fuentes autonómicas. Héctor Tejero es el director del Observatorio de Salud y Cambio Climático del Ministerio de Sanidad. Un golpe de calor le puede pasar a cualquiera simplemente por estar demasiado tiempo al sol. Que nadie se confíe. Los últimos fallecidos en la Comunidad Valenciana por golpe de calor tenían menos de 55 años. Para evitarlo, lo mejor es seguir las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. Protegerse, refrescarse e hidratarse. En redes sociales, la ministra Mónica García señala que las empresas que incumplan la ley de riesgos laborales deben afrontar todo el peso de la justicia. El hombre de 52 años que falleció ayer en Castellón se sintió indispuesto en el trabajo, como la trabajadora de la limpieza de Barcelona. El sistema Momo estima 546 muertes atribuibles al calor en junio y los 3 primeros días de julio, el 90% mayores de 65 años. El peor día fue el miércoles, con 70 defunciones. El año pasado el calor mató a 2.000 personas. Del exterior, Donald Trump ha logrado su primera gran victoria en el Congreso de los Estados Unidos. Después de presionar a los republicanos de la Cámara de Representantes, ha sacado adelante por 4 votos la Big Beautiful Bill, la gran y preciosa ley, como él la llama, que incluye enormes recortes sociales y una bajada de impuestos a los más ricos. On this vote, the yeas are 218, the nays are 214. The motion is adopted. La ley ha salido adelante en una sesión larguísima en el Capitolio. 29 horas estuvieron votando y debatiendo una norma que representa el corazón de su política económica. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días. 29 horas de debate, sí, y días de negociaciones previos para convencer a los republicanos díscolos que se oponían, bien porque los recortes, sobre todo los sanitarios, van a afectar a sus votantes y hay elecciones de medio mandato el año que viene, o bien porque la norma puede disparar el déficit. They're coming to the White House tomorrow night. Con todo, Trump ha sacado pecho esta noche desde Iowa en un acto con sus seguidores porque la victoria en la Cámara llega justo cuando él quería, antes del 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos, y pretende convertir la firma de la ley en un acto patriótico. Aquí en España, los 2 grandes partidos se preparan para sus 2 citas internas clave este fin de semana, el Congreso Nacional del PP y el Comité Federal del PSOE, a las que llegan con ánimos completamente distintos. El PSOE intenta taponar la herida abierta por el escándalo de las mordidas a cambio de adjudicaciones que afecta a Santos Cerdán y a José Luis Ábalos, sus 2 últimos secretarios de organización. El partido va a confirmar que relega al que era el número 2 de Cerdán, Francisco Serrano, y al leonés Javier Cendón, también muy cercano al exsecretario de organización. El ministro Óscar López defendía ayer en Televisión Española que su partido está actuando con contundencia. El Partido Socialista está dolido, claro. El Partido Socialista está actuando, por supuesto. Pero la ventaja del Partido Socialista es que nadie le tiene que decir lo que tiene que hacer, porque el Partido Socialista sabe lo que tiene que hacer y el presidente del gobierno sabe lo que tiene que hacer y lo está haciendo. El PP se frota las manos al tiempo que proclama moderación. Va a designar a uno de sus parlamentarios más duros, a Miguel Tellado, como nuevo secretario general. Tellado saldrá del Congreso del PP, que va a refrendar a Alberto Núñez Feijóo como presidente del partido con más poder interno que nunca. El hasta ahora portavoz del PP en el Congreso, que ha sido también el encargado de tantear una posible moción de censura contra Sánchez, asumió ayer que los socios no van a tumbar al gobierno. Lo que estamos viendo es que los socios de investidura en estos momentos prefieren ser cómplices de la corrupción del Partido Socialista y mantener a Pedro Sánchez en el poder. Asumirán las responsabilidades de lo que están haciendo las urnas, a mí no me cabe ninguna duda. Así empieza el viernes, hoy es 4 de julio. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. Los escándalos de corrupción han empezado a pasar factura al PSOE. Según la encuesta de 40DB para la serie El País que publicamos hoy, los socialistas obtendrían su peor resultado desde las generales de julio de 2023. Se dejan 3 puntos respecto al último sondeo, cosecharían el 27% de los votos. Un descenso que aprovecha el Partido Popular, que sube medio punto, pero sobre todo la ultraderecha, que sube 1,3 puntos. Vox lograría su mejor resultado histórico, el 15,2% de los votos. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. La corrupción provoca un castigo evidente al PSOE y quien más se beneficia, como decías, es Vox, 1,3 puntos en apenas un mes. Sumar también rentabiliza el escándalo de su compañero de gobierno, sube 8 décimas, hasta el 6,2% de estimación de votos. Podemos, en cambio, se queda como estaba, en el 3,8%. La factura al PSOE por la corrupción es muy clara, y eso que el sondeo de 40DB se realizó entre el 23 y el 26 de junio, cuando ya se conocían las revelaciones de la UCO, pero aún no había ingresado en prisión Santos Cerdán, que fue encarcelado el pasado lunes. En este contexto, hay 2 datos muy llamativos sobre el trasvase de votos entre formaciones. El primero es que un 8% del voto que pierde el PSOE se va al Partido Popular. El 8% es más del doble que hace un mes. Pero ese trasvase es aún mayor del PP a Vox. Si en junio el 6,1% de los votantes populares aseguraban que ahora votarían a Vox, un mes después ese porcentaje se ha más que duplicado, ha subido al 13,2%. La encuesta de 40DB también revela que el 77% de los españoles cree que puede haber más miembros del PSOE implicados, además de Santos Cerdán y de José Luis Ábalos. Y el 62% considera que el escándalo puede afectar incluso al presidente del gobierno, aunque son solo los votantes conservadores los que lo creen probable. La crisis del PSOE dispara también la desafección política. El 60% se siente indignado y el 20% decepcionado. 8 de cada 10 españoles desconfía ya de la política. Ante estas perspectivas electorales muy complicadas, el PSOE mueve ficha y empieza a formalizar los cambios anunciados por el presidente Sánchez cuando explotó el escándalo Cerdán. En su comité federal de este fin de semana apartará a algunos de los miembros más próximos a su ex número 3. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sánchez desmonta el equipo de Cerdán en Ferraz. Fuentes socialistas confirman a la SER que sale de la ejecutiva el que era uno de sus principales apoyos, el leonés Javier Cendón, y degrada y saca de organización al que era el número 2 en este departamento, el jienense Juan Francisco Serrano. María Jesús Montero empezó a llamar ayer a los afectados por la remodelación, entre los que se encuentra la actual portavoz, Esther Peña, la burgalesa, que ya estuvo en la cuerda floja hace 7 meses en el Congreso Federal de Sevilla. También sale de la ejecutiva, según las fuentes consultadas por la SER, que explican que este y otros cambios se deben a la acumulación de cargos orgánicos. Según los estatutos, solo el 10% de los miembros de la ejecutiva pueden ostentar varias responsabilidades y eso se estaba incumpliendo. Pero nadie esconde, eso sí, que se busca con esta remodelación lanzar un mensaje de que esto es un antes y un después, impulsar nuevos perfiles alejados de Santos Cerdán, también para sustituirle al frente de organización. Esa sigue siendo ahora mismo la gran incógnita, quién ocupará ese puesto. En medio de la crisis interna, el presidente Pedro Sánchez viene de una semana centrada en su agenda internacional. Este jueves ha terminado en Sevilla la cumbre de la ONU para el Desarrollo, que acaba después de 4 días llenos de promesas sobre cooperación sin apenas medidas concretas. Nuestro país se ha comprometido a aumentar la ayuda a la cooperación o a aliviar la presión de la deuda a los países en desarrollo. También hay propuestas sobre fiscalidad, como tasar los vuelos privados y de clase business, que tendrán, sin embargo, que seguir discutiéndose en otros foros. Lo que sí queda es la imagen de aquellos países que siguen apostando por el multilateralismo. Enviada especial a Sevilla, Victoria García, buenos días. Hola, buenos días. La cumbre de la ONU sobre financiación, logros palpables no ha tenido muchos, pero sí ideas y propuestas que pueden aliviar la presión económica en los países emergentes. Pedro Sánchez no ocultaba su satisfacción. De renovar la financiación internacional para el desarrollo y dar un nuevo impulso a los objetivos de desarrollo sostenible. Había que actuar y desde Sevilla hemos actuado. Durante estos días, en la capital de Andalucía, Sevilla, no solamente ha sido más que la sede de esta conferencia, ha sido un espacio de encuentro, un laboratorio de ideas, un motor de acuerdos. Así que se ha hablado alto y claro y se ha señalado también lo que no funciona. Y se ha trazado el camino para que las soluciones lleguen a quienes más lo necesitan. Pero si alguien sale reforzado de aquí no es la financiación al desarrollo, porque nadie va a cubrir el hueco que dejan Estados Unidos o la reducción de fondos para esa partida de Francia, Reino Unido o Alemania.
El multilateralismo, el gran caballo de batalla del presidente español, sí sale reforzado. Y él, como líder indiscutible, arropado por Brasil o Sudáfrica, también con una amplia representación en esta conferencia de Sevilla. Entre los países que han reducido la ayuda al desarrollo está el Reino Unido, tal y como anunció hace meses el gobierno laborista de Keir Starmer. Un gobierno que tiene, recordemos, la mayoría absoluta más contundente en la historia reciente del país, que logró en unas elecciones de las que precisamente hoy se cumple un año. Pues a pesar de controlar el 62% de la Cámara, el primer ministro está teniendo enormes problemas para gobernar. Esta misma semana ha sido incapaz de sacar adelante el plan de recortes sociales que iba a servir para aumentar el gasto en defensa. Según los sondeos, 1 de cada 6 británicos desaprueba al gobierno. Corresponsal en Londres, Lucas Font. Ha pasado un año desde la aplastante victoria del Partido Laborista y del discurso del entonces recién nombrado primer ministro Keir Starmer, en el que prometía comenzar a reconstruir el país de forma inmediata, pero 12 meses más tarde la situación no ha dado señales de mejorar, sino más bien al contrario. La popularidad del primer ministro y de su gobierno es más baja que nunca, la tensión interna es cada vez mayor y los resultados en materias como la economía o la inmigración están tardando en llegar. El gobierno laborista ha puesto el énfasis en el largo plazo, pero han ofrecido muy pocos incentivos para los votantes a corto plazo, incluidas las prestaciones, y eso les está penalizando, asegura el politólogo Karl Pike. Las últimas encuestas apuntan a que, en caso de celebrarse hoy las elecciones, los laboristas perderían más de la mitad de sus diputados y se situarían como la segunda fuerza en el Parlamento por detrás de la derecha populista, algo que ha añadido más presión al Ejecutivo y que ha llegado incluso a plantear la posibilidad de un cambio de líder antes del fin de la legislatura, en caso de que Starmer no consiga recuperar pronto la confianza de los electores. Nos vamos a ir precisamente hasta Canarias. Ahí está Agustín Padrón. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Y hasta Aragón, en Radio Zaragoza, está Mónica Farré. Mónica, buenos días. Hola, buenos días. Mónica, ¿qué hace medio centenar de mexicanos en la localidad de Jabaloyas, en Teruel? Pues mira, descubrir la tierra de uno de sus antepasados, de Eduardo Yagües Jarque. Este hombre era un pastor de esta localidad que actualmente tiene 63 habitantes, está en la Sierra de Albarracín, y hace casi un siglo, en 1927, se marchó primero a Idaho, en Estados Unidos, sin conocer el idioma, y después se instaló en Tijuana. No fue el único, porque lamentablemente esta tierra turolense sabe mucho de esto de la emigración. Junto a Eduardo, en poco tiempo se marcharon otros 140 vecinos tratando de mejorar sus condiciones de vida. Casi 100 años después, medio centenar de sus nietos, de sus bisnietos, han hecho el camino de regreso que han registrado los compañeros de Heraldo. Pues aquí estamos celebrando su vida, que gracias a él, a que se migró a Baja California, estamos aquí nosotros. Venimos a un evento celebrando a los inmigrantes que salieron de Jabaloyas. Y sí, hubo comida y hubo mariachis, como escuchamos, burritos, tacos y frijoles, en una jornada en la que se inauguró además en Jabaloyas una estatua que recuerda a Eduardo y a todos aquellos que se fueron. Qué bonita historia. La Isla del Hierro, Agustín, que triplica estos días su población. Sí, suelen tener como unos 10.000 habitantes, 10.000, 11.000. Bueno, pues hoy, mañana van a ser cerca de 30.000. Y el motivo es una fiesta, la Bajada de la Virgen de los Reyes, que se celebra cada 4 años y que en esta ocasión, pues hace 4 años estábamos todavía metidos con las restricciones de la pandemia. Claro. Así que hace 8 que no se celebra. Bueno, es una cita habitual para los habitantes del Hierro que han emigrado fuera, estamos hablando a través de la migración, y que vuelven precisamente cada 4 años de nuevo a su isla, además de visitantes varios. Uno de los milagros de la Virgen de los Reyes es saber cómo pueden meter 20.000 personas más en la Isla del Hierro durante 4 o 5 días. Casas de la familia, bueno, donde hay 4 caben 16. Exacto. Así que tiene una capacidad de 3.000 personas más habitualmente y van 20.000 más. Porque nadie se lo quiere perder, evidentemente. Y 2 pueblos rivales, Mónica, con insólita química amorosa. Sí, hay piques que son legendarios. Estoy pensando en Aragón, por ejemplo, Huesca y Zaragoza, León, Valladolid, Villarriba, Villabajo. Bueno, pues aquí en la provincia de Zaragoza también existe entre 2 pueblos pequeños. Son Pinseque, con algo más de 4.300 habitantes, y Torres de Berrellén, que no llega a los 1.500. Entre sí apenas 6 kilómetros. Y entre los dos pues hay cierta rivalidad, pero también, como dices, una curiosa
prueba química que dejaría claro que del amor al odio solo hay un paso. Hace solo unos días han celebrado el segundo encuentro entre parejas que se han formado con personas de las dos localidades. Se reunieron más de 60, comieron juntos, bailaron, pasaron un día estupendo, pero hay que confesar que este encuentro lo hicieron en otra localidad, en Figueruelas. No sabemos si por aquello de estar en un territorio neutral. Claro, tuvieron que buscar terreno neutral. Ya te digo, sí. Mónica, Agustín, muchísimas gracias. A ti, Hasta luego. Hasta luego. Semana. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Es viernes, aquí sí que toca repasar los estrenos en la cartelera con Pepa Blanés. Fue un hito en los 90, Parque Jurásico es historia del cine y una de las grandes películas de todos los tiempos convertida en saga. Ahora llega a los cines la sexta entrega con Scarlett Johansson intentando sacar ADN de los últimos dinosaurios para nuevos medicamentos para humanos. ¿Qué clase de experimentos? Cruzamientos de especies. Entretenimientos diseñados los llamaban. ¿Monstruos alterados genéticamente? Se estrenan 2 películas chinas, por un lado Black Dog, que ganó el premio en Cannes en Una cierta mirada y que recorre la China vaciada previa a los Juegos Olímpicos de Pekín. Vigila al perro una semana. Si está vivo después de una semana, no tiene la rabia y tú estás limpio. La otra es Breve historia de una familia, pasó por la Berlinale y nos muestra cómo la llegada de un nuevo miembro acaba sacando los secretos ocultos de una familia normal. Una película sobre la clase acomodada y la política del hijo único. ¿Cómo se llama tu amigo? Yanshu. ¿Y siempre es tan reservado? Sí. Se pasa el día leyendo y no habla con nadie. Y por último, les proponemos descubrir el cine de Maurice Pialat. Es un director francés de la época de la Nouvelle Vague, pero sus películas llegan a los cines españoles este mes. La primera en hacerlo, ya la tienen en las salas, es A nuestros amores. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.